La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: ese mismo día, el domingo, en la tarde, estaban los discípulos reunidos con las puertas bien cerradas, llenos de miedo a los judíos. Y llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también los envío yo a ustedes». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por muchas razones, en la vida a veces nos vemos llenos de temor, atenazados por el temor, apretados por el temor. Dígale al lado: así no se puede vivir. Y usted no tiene que vivir así. Yo antes pensaba que cuando los médicos no consiguen lo que uno tiene, le inventan que es estrés. Y después descubrí que no, que es verdad. A la gente le da estrés. Pero normalmente lo que más potencia su estrés es el miedo. Una vez yo leí que estrés significa el nivel de peso que puede aguantar un puente, la cantidad de camiones cargados que le pueden pasar por encima. Mire la cara al de al lado, a él se le pasan camiones por encima. Camiones de cargas familiares, camiones de cargas espirituales, camiones de cargas económicas, camiones de cargas de salud. Y hay momentos en que la gente, igual que un puente viejo, se va quebrando. El otro día fui para Coro y cada vez que pasábamos por un puente, estaba todo enchavetado. Al montarnos en el puente, pegábamos un brinco. Cuando pasábamos por el puente, nos encomendábamos a Dios. Cuando salíamos del puente, otro brinco más. Dígale: la falta de mantenimiento, exceso de tránsito. Denle una palmadita al de al lado, dígale: pobre puente. Entonces, cuando ese puente que está ya todo enchavetado, ve que viene una gandola, un camión lleno de peso, que hace el puente, se estresa, le da miedo. Yo tuve una perica, se llamaba Federica, y el perico se llamaba Federico. Federico yo creo que es el mejor nombre para un perico. Y un día Federica se estresó y se hinchó, se puso gorda. Yo decía: qué gorda está la perica, lo que estaba era hinchada. Y un día se murió y Federico quedó viudo. Yo lo regalé y dije: al que le quiera comprar una Federica, porque este solo se va a morir de soledad. Pero después me dijeron: la mató el estrés. El lugar donde estaba puesta la jaula, ella se estresaba y el estrés le causó la muerte a Federica. Dígale al lado: cambie antes que le pase como a Federica. Dígale al lado. Porque el estrés hace que nos enfermemos, se nos bajen las defensas y al final nos puede hasta matar. Una persona puede decir: murió de estrés. Y todo el mundo, en todos los países del mundo que me están escuchando por YouTube, tienen razones para estar estresados. Pero ¿sabes una cosa? Nuestro Dios es un Dios de paz. Jesucristo, toda su vida, lo que más repetía era: no tengan miedo, la paz esté con ustedes. Dígale, por alguna razón lo diría, dígaselo. Ninguna persona en la historia ha podido decir: yo soy la verdad. Solamente Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. Y si aquel que puede decir: yo soy la verdad, nos dice: no tengan miedo, la paz esté con ustedes, alguna razón tendrá. ¿Es así o no es así? Y la razón que tenía Jesús para decirnos que no tuviéramos miedo
era que los ojos del Padre Celestial están siempre sobre nosotros con un inmenso amor. Dígale, usted se preocupa porque usted quiere. Porque dígame ahora, ¿cuántas veces usted se ha preocupado, se ha estresado, se ha metido en el fondo de la angustia y después Dios ha resuelto todo? ¿Es así o no es así? Dele 2 palmaditas al de al lado, dígale, cálmate, cálmate. O sea, entrégale esas cosas al Señor. Dígale, haz lo que puedas y confía en Él. El problema de nosotros es que conservamos muchas cargas del pasado. Hay que soltar las cargas del pasado. Hay gente que empieza a sacar cosas del pasado y a recordarlas. Dígale, su cerebro no tiene reloj, dígaselo, ni tiene almanaque. Entonces, cuando usted recuerda esas cosas del pasado, las revive y su cerebro cree que son ahora. Y todo su ser queda golpeado como si estuviera en ese momento. Y hay otros que no les basta con las cargas del pasado, sino que se buscan las del futuro. ¿Cómo va a terminar esto? Eso es lo peor. Cuando uno está viendo una novela, tiene 2 opciones: entretenerse con lo que está viendo o angustiarse. ¿Cómo va a terminar eso? El otro día en la novela que yo estoy viendo, una novela española que se llama Mares para siempre, no la recomiendo, pero a mí me entretiene. Raptaron, los espías rusos raptaron a la enferma del corazón. Y yo la veía a ella, que ella estaba antipática y mustia toda la novela. Pero sin la medicación se veía mal. Yo decía, lo mismo se muere en ese secuestro, pensé yo. Pero yo no me iba a acostar pensando, ¿y la rescatarán o no la rescatarán? ¿Se morirá o no se morirá? ¿Cómo va a ser sin la medicación? Si en la casa se sentía mal sin la medicación, dígame ahí, capturada por los rusos. Total, que la liberaron. Y salió sanita, después de como 5 días sin medicación ahí. Novela es novela, pero tu vida es una novela. Y Dios se sabe el guión de la novela, y Dios cuida, Dios quiere que no se muera el protagonista. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de ti. Uno tiene que confiar en Él, ponerse en sus manos. Ni el pasado, ni el futuro. Diga al de lado, viva hoy. Aquí estamos, en la paz de Dios. ¿Es así o no es así? Dios nos da paz para un día. A mí me encanta que en la Biblia, el maná que bajaba del cielo, Dios le decía, le voy a mandar de domingo a jueves una porción. Pero el viernes le mando doble porción. Eso sí, agarren una porción cada día y el viernes agarran 2 porciones para que no trabajen el sábado, que era el día sagrado de los judíos, de los hebreos. Pero el que agarre más, diga de lado, se le pudre. O sea, el que agarraba más de lo del día tenía gusanos en la casa. Diga de lado, si usted no vive al día, acumula gusanos, dígase de lado. Si sus preocupaciones no son las de hoy, acumula gusanos. Usted guarda maná de ayer, se va a podrir. Guarda maná para mañana, si no es viernes, que tiene que guardar para el sábado, se le va a pudrir. ¿Me está entendiendo eso, sí o no? El Padre Pío hablaba algo de eso, de no vivir en el pasado, ni vivir en el futuro, porque, dígale, Dios le da fuerzas, es para hoy. Es más, yo decía como los alcohólicos anónimos, vivir un día a la vez. Pero leyendo a la venerable Conchita Cabrera de Almida, descubrí un método mejor: vivir 1 hora a la vez. Viva 1 hora a la vez. No se preocupe ni siquiera del mediodía. Viva en este momento, porque a veces usted deja de disfrutar el presente, pendiente del futuro o mascullando el pasado. ¿Es así o no es así? En este momento Cristo está contigo. En este momento Jesús está con nosotros. ¿Es así o no es así? Y el resto del día Él se quedará con nosotros. Dígale al lado, aunque no nos lo merezcamos. Porque el diablo viene y te dice, tú fallaste, ya Dios no está contigo. ¿Cuánto me ha costado a mí aprender que Dios no es intermitente como las luces de los nacimientos? Dios dice, eso está en la Biblia, que no es intermitente, lo descubrí. En Santiago dice que Dios no tiene eclipses,
ni periodos de sombra. Diga al de lado, Dios no es como la luna. Ayer yo vi la luna, cuarto menguante, ya lo que queda es un filito anoche. De repente, dentro de unos días ya no hay luna. Tú la buscas por todo el cielo y no la encuentras. Y de repente comienza a crecer y se pone como una empanada. Y de repente parece una arepa enorme en el cielo. Diga, Dios no es así. La gente sí es así. La gente, según su estado de ánimo, nos apoya, nos deja de apoyar, pero Dios no es un hombre. No, Dios no es como la gente. Dios es fiel. Él es fiel. Y fíjate, a mí me encanta este evangelio porque los discípulos estaban enfermos de estrés. No van a estar enfermos de estrés. Acaban de pasar nada más y nada menos que la crucifixión del jefe, ¿sí o no? Los ciegos, los mudos que él hizo hablar, los paralíticos que él hizo caminar, los leprosos que curó gritaban, crucifícalo. Ellos vieron su cuerpo destrozado. Podemos decir que si Jesús no hubiera pasado con ellos 2 o 3 años enseñándoles, podríamos decir que ellos tenían razones para estar en crisis. Todos tenemos razones para estar en crisis. Hace una semana yo me llevé un mueble caminando descalzo por mi casa y me jalé el dedito chiquito para atrás. Y ya hace una semana y todavía me está doliendo. Y esta mañana me desahogo con una hermana y que todavía me duele el dedo y me da este consuelo. A lo mejor lo tiene fracturado. Gracias. Ella es tan consoladora, ¿verdad? Entonces, yo voy a creer que porque me duele el dedo chiquito, ya Dios no está conmigo. Ayer me empezó a lagrimear este ojo y me empezó a doler el párpado. Y yo me lo miraba y le preguntaba a todo el mundo, mírame el párpado. Me dice, es un párpado de viejo, tú arrugado. No pueden ver otra cosa. Pero hoy está un poquito mejor, pero esta mañana yo le dije, Señor, mira, si se me queda el dolor del dedo toda la vida, yo te sigo amando, tú sabrás por qué. Y si el ojo sigue así lagrimeando, y si pierdo el ojo por ti, el otro también, a mí me da igual, Señor. Porque lo que tú quieras para mí es bueno, yo voy a quedarme tranquilo, Señor. Y no te estoy diciendo que no le pidas que te sane. Si tú estás mal, pídele que te sane, dile de lado, y después te quedas tranquilo. Porque yo veo que a veces le decimos a Dios que Él tiene que seguir nuestras instrucciones. A veces rezamos así, ¿sí o no? Oh Señor, bendito y alabado seas, gracias por recibirme en tu casa. Yo creo en tu infinito amor. Haz que mi esposo llegue a tiempo para el trabajo y líbralo de todas las tentaciones. Haz que le cambien esa secretaria que está demasiado bonita, ponle una fea, por favor. Y de paso te vas para la casa y le pones comida al gato que no le puse comida. Y me bajas unas caraotas que dejé montadas en la olla. Si me apagas la hornilla, que se terminan de hacer. Después de eso, te vas para la escuela, haces que la hija mía saque buenas notas, que hoy tiene examen. Hágase tu voluntad, Señor. Has estado imponiéndole tu voluntad a Dios todo el rato de oración y después al final dice, tú puedes decirle al Señor, a mí me gustaría, a mí me encantaría que las caraotas no se me quemen, que el gato coma, que mi marido sea fiel y que mi hija saque la mejor nota. Pero hágase tu voluntad, Señor. Y si alguna cosa no va como yo quiero, es porque tú la vas a hacer mejor. ¿Es así o no es así? La Virgen María en Caná llegó donde Jesús. Yo estoy seguro que la Virgen María quería inmensamente a esa familia. A lo mejor eran familia de ella. Y ve que no hay vino, eso es una gran desgracia. ¿Usted se imagina que usted lo inviten para una boda y le digan, ¿quiere un vasito de agua? ¿Qué boda es esa? Dígale de lado, alta raya. No solamente la raya, es un desprestigio para toda la vida. Uno se casa una sola vez en la vida normalmente. La Virgen María va donde Jesús y no le cuenta más que esto, se acabó el vino. Yo imagino si la Virgen María hubiéramos sido nosotros. Mira Jesús, que no hay vino, entonces dile a Pedro, porque esto es culpa de nosotros. Tú fuiste el que te trajiste a los 12 apóstoles y los 72 discípulos. Aquí había vino suficiente, pero como trajimos este poco de arrocero, aquí estamos embromados. Dile a Pedro que haga una vaca y vamos para la esquina y compramos una caja de Sagrada Familia. Y en la frutería compramos una fruta y hacemos una sangría para rendir. La Virgen María no pidió una vaca, no pidió nada de eso. Ella expuso su necesidad, dígase de lado.
Y se quedó tranquila, dígale. Jesucristo empezó con un discurso ahí de eso que daba él. Mujer, a ti, a mí, que aún no ha llegado mi hora. La Virgen no habrá visto así que. Porque ella era una mujer sencilla. Ella lo que llamó fue lo siguiente: hagan lo que él diga. Dígale, ella sabía que él tenía la solución. Imaginó que la Virgen se fue a seguir sus labores en la fiesta. Y en eso Jesús cambia 600 litros de agua en 600 litros de vino. Dígale de al lado, la pareja montó una licorería, dígaselo. O una fábrica de vinagre, porque aquello era demasiado vino, 600 litros, imagínense eso, 600 litros de vino. Esa gente quedó pobrecita, toda rascada. Jesucristo se botó porque lo dejaron en sus manos. Y Él te dice hoy, no tengas miedo. Y me encanta que cuando los apóstoles tenían miedo, cerraron las puertas herméticamente, pusieron todos los candados que tenían, amarraron con un alambre que no entraran los judíos. Y Jesús atravesó las paredes. Dile al de lado, Él puede atravesar las paredes por ti. Me encanta eso. Yo digo, Señor, atraviesa todas las puertas, todas las paredes que yo te he puesto. Entra y muéstrame la razón por la que yo puedo tener paz en medio de mi tormenta. ¿Y qué hizo Jesús? Les mostró las manos y el pecho herido. Y le dijo, miren, ustedes vieron lo que yo pasé. Ustedes me vieron gritando en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Ustedes me vieron rindiéndome a mi Padre, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No se imaginan la sed que yo pasé cuando no quedaba ya ningún líquido en mi cuerpo. Vieron que yo sufrí tanto que mis últimas palabras fueron, todo está consumado. No les contó mi mamá cómo quedó mi cuerpo cuando lo estaban limpiando, que era una llaga desde la cabeza hasta los pies. Irreconocible quedé. Me metieron en esa tumba fría, pusieron una losa grande en la puerta y se fueron pensando que ya no podía haber ninguna esperanza. Y miren ahora, estoy vivo, resplandeciente, y soy yo, miren mis llagas, tóquenlas. Y dense cuenta de que yo estoy vivo. Si yo pude superar la cruz, ustedes también van a poder superar ese momento terrible que están pasando. Dígale al lado, ese es el dinamismo de la Pascua, dígaselo al lado. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Tenemos solamente 2 estaciones, lluvia y sequía. Ahí me encantan estos cerros del Trigal, donde vivimos nosotros. Cuando llueve, las guacharacas se desaparecen. Los animalitos, ninguno aparece por aquí porque todos tienen su Disneylandia en ese cerro, ¿sí o no? Todo verde, todo hermoso. Cuando tú caminas cerca, escuchas a los pajaritos, un paraíso. De repente se acaba la lluvia, llega la sequía, todo se pone seco. Las guacharacas lo despiertan a uno porque se vienen a comer basura por aquí, donde vive la gente. Los pajaritos se van callando y de repente llega un incendio. Alguien tira una cerilla, una colilla, o simplemente un pedazo de vidrio quema un poquito de paja y uno siente ese humo y cuando ve el cerro quemado, ¿cuántos conejitos habrán muerto ahí? ¿Cuántos venados? ¿Cuántos chigüires? Cualquier cosa que haya ahí se muere. Todos los animalitos. Y uno dice, aquí ya no hay ninguna esperanza. De repente unas goticas, otras goticas y de repente florece todo, los araguaney, los apamates, y uno ve esas manchas en medio del verdor amarillas, las ve moradas, que son las flores en el cerro, y todo se llena de animales y las guacharacas no aparecen por ningún lado. Esa es la belleza, un ciclo continuo. Es el ciclo de la Pascua, muerte y resurrección. Dígale al lado, así es la vida. Y entonces cuando uno se pone a llorar ante el incendio del cerro, uno puede decir a otro, ni que no fuera a llover más nunca. ¿Es así o no es así? Después de la noche que viene, el amanecer. Después de la tempestad que viene, la calma.
Y uno se pregunta, ¿por qué tú permites eso, Señor? Diga de lado, los misterios de Dios son insondables. El mismo Papa Benedicto XVI, cuando fue al campo de concentración de Auschwitz, y él es alemán, como también mi familia es alemana, y no podemos evitar sentirnos culpables de una cosa tan terrible, se arrodilló en el paredón donde habrán matado tantas miles de personas, los nazis, y dijo una frase, se le escapó, una frase normal de un ser humano: ¿dónde estabas tú, Señor, cuando esto pasó? Y es verdad, es el clamor del alma: ¿dónde estás tú, Señor, cuando uno sufre? El mismo Cristo en la cruz lo vivió. Dios mío, ¿por qué te fuiste? ¿Dónde estás tú? Diga al de lado, pero Él está allí. Al lado de esa dolorosa expresión del Papa Benedicto, hay un pastor evangélico, Dietrich Bonhoeffer, que los católicos mismos lo queremos mucho porque fue un santo. Él se opuso al régimen nazi y fue asesinado. Cuando él estuvo en el campo de concentración, un día ahorcaron a 10 hombres. Y un hombre, en medio de la multitud que tenía que ver el ajusticiamiento de esos inocentes por parte de esos criminales, gritó: ¿dónde está Dios? Y el pastor señaló a los ahorcados y dijo: allí está Dios. Dios estaba con ese que estaba muriendo allí en ese momento. Porque nosotros nos resistimos a que en la vida hay como una fuerza que nos sostiene, pero también como una fuerza que nos va deshaciendo. Dígale el tiempo, dígale al lado. El sufrimiento, dígale. El amor. Levanten la mano las madres que están aquí, las mamás. A ustedes las desgasta el amor, ¿sí o no? Todo el día estresada pensando en su muchacho. Y eso es parte de la vida. Pero en medio de eso el Señor nos dice: no tengan miedo. A mí me encanta que Jesús, diga de lado, era un hombre sin miedo a nada. A nosotros nos va a costar mucho para llegar a ser personas sin miedo a nada. Diga de lado, pero podemos llegar. Diga, yo lo llamo el santo paterrolismo, el paterrolismo santo. San Ignacio de Loyola lo llamaba la indiferencia ignaciana. Creer tanto en el amor de Dios y ser tan humilde que pase lo que pase, uno confía en Dios. Como Job, que decía: aunque me mate, esperaré en Él. Como Santa Teresita de Jesús, nuestra querida santica, que decía: si yo pudiese lograr hacer que Jesús no se diera cuenta cuando estoy preocupada, ni cuando estoy triste. Si yo pudiera disimular ante Jesús, nada más para decirle: date el gusto de ver aquí a tu soldado fuerte, firme, pero no puedo esconderle nada. Pero sin embargo trato de sonreírle en medio de mis pruebas. Usted quiere ser un cristiano grande, dígale al lado: sonríale a Dios en medio de la prueba. Yo creo que lo logré con lo del dedito, porque apenas me lo llevé pensé que estábamos en Cuaresma y dije: jeje. Con el dolor y todo dije: tengo algo para ofrecer en esta Cuaresma, por lo menos el dolor del dedito. Aprendamos a sufrir en paz con el dolor, como decía nuestro Padre San Francisco, y es que esa es una característica de Jesús. Nos dice el Evangelio que una noche hubo una tormenta. Esas tormentas de Jesús y los apóstoles en esa laguna, yo estoy seguro que eso fue por nosotros. Pues ¿a quién más se le va a ocurrir embarcarse en una laguna a medianoche? ¿Usted se montaría en el lago de Valencia en una lancha a medianoche? Ni amarrado. Y eso que aquí no hay tempestades. Pero en el lago de Galilea es normal que esté todo serenito todavía hoy en día y de repente ¡frum!, una tempestad. Ese lago es peligroso. Y ahí Jesús, en la tarde, dice la Biblia que empuja a los apóstoles. Me imagino que Pedro le diría: Señor, yo he sido pescador, yo me metí de noche, si no hay pescado, si no vamos a pescar, ¿para qué vamos a ir de noche? Vamos a esperar. Jesús lo empujaba: móntense. Una vez incluso los mandó solos y después llegó él caminando.
pero esa noche andaba con ellos y la tempestad era recia y dice que él estaba dormido con un almohadón. Si había agua a todas partes, diga, dormido en un almohadón mojado, dígaselo. Ahí se montó y entonces ya los apóstoles no sabían si eran truenos o eran los ronquidos de él. Y los apóstoles asustados sacando agua hasta que Pedro, me imagino que fue Pedro, pudo haber sido Bartolomé, los jamaquea. ¿Qué hizo? Los jamaqueó. Señor, y le dice esta frase tan nuestra: a ti no te importa que nos hundamos. Y a veces cuando nos llevamos el dedito con un mueble decimos, a ti no te importa que me duele el dedo. A ti no te importa que mi hermana se haya ido del país ayer. A ti no te importa que mi familia esté disgregada. A ti no te importa que se rompa mi matrimonio. A ti no te importa que no tenga hoy nada para llevarme a la boca. A ti no te importa. Y Jesús se despierta y dice, qué poca fe. Qué poca fe. Dígale, nos comparó con él. Jesús no tenía fe, tenía algo más que fe. Una cosa que se llama visión beatífica, que significa confianza absoluta. Y él sabía que si el Padre quería que él siguiera predicando, él iba a llegar al puerto, con tempestad y todo. Pero eso no lo tenían los demás apóstoles. Se para y dice, ¡shh! ¿Cómo hizo? Ahí me da risa. ¡Shh! Y en ese momento que dice así, la tempestad se calmó. Diga al de lado, agárrame ese trompo en la uña. Eso es demasiado, demasiado. ¿Cómo fue que hizo? Eso bastó y calmó el mar. Y ellos se postraron adorándolo, diciendo, ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Diga de lado, ¿quién es ese el que anda contigo? Dice el de lado. Y que a veces cuando lo despertamos con esa desconfianza, a ti no te importa, nos dice, usted no tiene fe. Me doy cuenta que usted todavía no tiene fe. Entonces, Él está con nosotros, no tengas miedo, te lo digo de corazón. Por eso ese salmo tan precioso, levanto mis ojos a las montañas de problemas y me pregunto, ¿quién podrá con esto? ¿Quién me ayudará? El otro día yo estaba pensando en cambios que todos soñamos y se ven tan imposibles esos cambios. Yo decía, es imposible. ¿Quién puede con esto? El que hizo el cielo y la tierra. Amén. Y ahí nos dice ese salmo que Él es nuestro guardián. Dígale, Él es tu guardián. Me encanta eso. Guardián en Venezuela se llama guachimán. El hombre que cuida, ¿sí o no? Dile al de al lado, Dios Padre es tu guachimán. Un tremendo guachimán, ¿sí o no? ¿Quién es tu guachimán? Dios. Dice, te guarda y no se duerme. No se duerme. Y dice, está a tu derecha. Dile al de al lado, como un paraguas. Para cubrirte con su sombra. En eso, fíjate en mí. Imagínate que venga un solazo y yo esté al lado tuyo. Dile al lado, está resuelto. Porque si yo soy grande, la sombra mía, imagínate. Cuando dice, está tu sombra, me acuerdo del otro salmo que dice, dichoso el que vive bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Está a tu derecha, te guarda para que el sol no te haga daño de día ni la luna de noche. Después me encanta que Él dice, Él guarda tus entradas y salidas. ¿Sabes por qué? Los hebreos tenían una fórmula para maldecir. El pobre Baruch Spinoza fue un filósofo que dijo doctrinas contrarias al judaísmo. Cuando yo daba clases de historia de la filosofía moderna, le decía, hoy vamos a leer la maldición de Spinoza. Eso le encantaba a los muchachos, conocer la maldición de Spinoza. Pues sí es verdad que lo maldijeron bien, maldito. Decía, maldito cuando te sientes, maldito cuando te levantes. Una guara. Es una fórmula de maldición.
decir maldito cuando entre y maldito cuando salgas. O sea, tú todavía estás entrando y saliendo, sentándote y parándote, ¿sí o no? Pues también así era una fórmula de bendición hebrea. Bendito cuando entras, bendito cuando salgas. Por eso yo cuando bendigo una casa suelo decir, bendito todo el que entre en esta casa, bendito todo el que salga de esta casa. Cuando bendigo un carro digo, bendito todo el que se monte en este carro, bendito todo el que se baje de este carro. O sea, aquí va a haber bendición permanente, ¿no? Y ahí dice que Él guarda tus entradas y salidas. Dile al de lado, custodiado cuando entras, custodiado cuando sales. Si nosotros tuviéramos por el don de entendimiento, por eso yo últimamente el don que más le pido al Espíritu Santo es el don de entendimiento. Conciencia permanente de la presencia de Dios en mi vida, ya yo no tendría miedo. Yo recuerdo cuando estaba chiquito que me daba miedo porque mis hermanas eran malas y me decían que de noche salía de abajo de la cama una mano pelúa y lo agarraba a uno. Yo le tenía un miedo a esa mano pelúa. Y entonces yo estaba en mi camacuna, pues yo tuve una cuna, me acuerdo de mi cuna, era marrón, la compraron en Sears. Y tenía un osito rosado y uno azul. Y un día papá me trajo mi camacuna, que era blanca, una camacuna blanca. Y yo estaba en mi camacuna envuelto ahí, en mi mesita de noche estaba la Virgen de Lourdes, estaba la lamparita, pero cuando la luz apagaban toda me daba miedo. Y yo gritaba, mamá, mamá. Cuando tenía miedo gritaba mamá. Llegaba mi mamá, una alemana grandota, metía la mano en el cuarto, prendía la luz, me miraba y ya el miedo se me iba. Me decía, Dios está contigo. Dios está contigo. A veces rezaba un poquito conmigo y ya yo sabía que si Dios estaba conmigo, la mano pelúa no me iba a hacer nada. La mano pelúa era un cuento. Díganle al lado, Dios no era un cuento. La mano de mamá prendiendo la luz era la paz. Su rostro frente al mío era que no estaba solo. Con una mamá alemana de ese tamaño, ¿quién se iba a meter conmigo? Pues así mismo Dios está contigo. Yo quiero que tú lo sientas y que te saques ese temor. No importa la tormenta que estés pasando, confía en el Señor. Dile al de al lado, Él cuida tus caminos. Si tú te lanzas por el pecado, se lo pones difícil a Él. El otro día íbamos para Escuque, en Trujillo, y me llevaba un amigo que confía en el GPS con todo el corazón, en el GPS. Y cuando llegamos a una calle, a la avenida, la autopista de Barquisimeto, estaba trancada y tuvimos que irnos por un ladito. Y la española del GPS dijo, recalculando. Nos metimos por un pueblo que se llama Palo de Olor. Yo todavía estoy preguntándome cómo le dicen a la gente que nace ahí. Palero, palo de olero, palo de olorero, como Palo de Olor, qué nombre para un pueblo. Y por ahí nos fuimos y entonces la española cada rato recalculando. Nos mandó para Cajaseca. Llegamos al Zulia. Volvimos, tardamos como 7 horas en llegar, un viaje de 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos salimos del camino. Cuando usted se sale del camino por el pecado, diga al de lado, se la complica al Señor. Usted cada vez que comete un pecado mortal, Dios tiene que decir, recalculando. Vamos a ver cómo hago. Diga al de lado, pero llegamos, dígaselo, pero llegamos. Aunque tenga a Dios recalculando, si usted confía en Él, usted llega. Aunque el viaje tarde más, usted llega. Dios cuenta también con el retraso de nuestros errores, con el retraso de nuestros pecados. Pero Dios es muy misericordioso. Y quiero terminar con el optimismo de los santos. El venerable José Rivera, que fue director espiritual mío un tiempo en España y hasta allá en proceso de canonización, en sus escritos él dice que todo va a terminar bien, que no tengamos miedo, que al final se va a salvar la mayor parte de las personas, que tenemos que predicar y hacer todo lo posible por ser santos, pero que todo va a terminar bien. El otro día estaba tomándome un cafecito
en mi comedor yo tengo delante de mi mesa un enorme cruz de San Damián que me ayuda mucho a rezar, y yo hablo con él. Me encanta cuando el Padre sale porque no hay nadie en la casa y puedo hablar con él en voz alta y decirle mis cosas más profundas. Y le dije: Señor, yo he perdido tanto tiempo, yo he cometido tantos errores. ¿Tú crees que yo llegué a ser la persona que tú soñaste? ¿Tú crees que con todas estas fallas se puedan cumplir tus proyectos sobre mí? Y me dijo que sí. Me dijo: no seré yo Dios. No seré yo Dios para hacer todo lo que soñé hacer contigo. Entonces, a pesar de los errores, Él nos va a llevar al puerto. En este momento cierra los ojos y entrégate al Señor y confía en Él. Quítate todo el estrés. Date cuenta de que Él está a tu sombra. Aunque sea un almohadón mojado, pon tu cabeza sobre Él y dile a Jesús que te dé esa visión suya, esa confianza absoluta en su amor, y abandónate en sus brazos. Pues por grandes que sean las tormentas, por fuertes que sean los clavos que te fijan a tu cruz, todo va a terminar bien. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios, y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.